Vivimos en un mundo donde el 99% de los hombres se conforman con existir. Respiran, comen, trabajan, duermen y vuelven a repetir el ciclo sin alma, sin fuego, sin dirección. Pero el 1%, ese pequeño grupo de hombres, son los que cambian las reglas del juego, los que cargan el peso del mundo sobre sus hombros y aún así avanzan. Los que no buscan reconocimiento, buscan propósito. Los que no piden permiso, imponen respeto. Ser un hombre del 1% no es una fantasía, es una elección. Y como toda elección exige sacrificio, no todos están dispuestos a pagar el precio. Por eso solo unos pocos llegan ahí. Mira a tu alrededor. La mayoría de los hombres se distraen, se dispersan, se rinden ante la comodidad. Hablan mucho, actúan poco, prometen demasiado, cumplen nada, pero tú no puedes permitirte eso. No si quieres pertenecer a ese 1%, porque ser parte de ellos no tiene que ver con riqueza, ni fama, ni poder visible. Tiene que ver con dominio propio, con vencerte a ti mismo, con mirar tus debilidades a los ojos y decirles, no me controlarás más. Déjame contarte algo. Hace años, en un campo de entrenamiento remoto, un comandante reunió a 100 hombres. Les dijo, de estos 100 solo uno terminará el proceso. El resto abandonará. Los hombres se miraron entre sí, riendo, seguros de que podían lograrlo. Pasó el primer día, 20 se fueron. Pasó la primera semana, quedaron 40. Pasó el primer mes, quedaban 5. Al final, solo uno se mantuvo. Cuando le preguntaron al sobreviviente cómo lo hizo, él respondió, mientras los demás pensaban en rendirse, yo pensaba en mi propósito. Mientras ellos pedían descanso, yo pedía fortaleza. Ese es el principio del 1%. El propósito por encima del placer. Tú quieres pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Entonces tienes que entender esto. Nadie va a rescatarte. Nadie va a venir a decirte que eres grande. Nadie va a impulsarte todos los días. Eres tú contra tu propia debilidad. Eres tú contra tu pereza. Eres tú contra tu miedo. Y el que gane esa guerra interna determinará el curso de tu vida. El 99% busca comodidad. El 1% busca carácter. El 99% se escuda en excusas. El 1% se forja en disciplina. El 99% habla. El 1% ejecuta. ¿Ves la diferencia? Está en la acción, no en la intención. Está en lo que haces cuando nadie te ve. En lo que haces cuando estás cansado, cuando te duele, cuando nadie te aplaude. Quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si todo lo que sueñas dependiera de lo que haces hoy? No mañana, no cuando te sientas listo, hoy, porque esa es la realidad. Todo se define en los actos pequeños, en levantarte cuando no quieres, en cumplir tu palabra aunque nadie lo note, en mantenerte firme cuando todo se desmorona. El 1% no se forma en la comodidad. Se forja en el caos. Mientras los demás huyen de la dificultad, ellos corren hacia ella, porque saben que cada batalla los eleva, cada obstáculo los pule, cada caída los hace más indestructibles. Y escúchame bien, ser parte del 1% no es cuestión de suerte, es cuestión de mentalidad. Cuando el 99 dice, no puedo, tú dices, lo haré. Cuando ellos dicen, tengo miedo, tú dices, voy igual. Cuando ellos esperan el momento perfecto, tú lo creas. Ahí es donde se separan los hombres de los niños. Porque el niño busca aprobación, el hombre busca propósito. El niño reacciona, el hombre planifica. El niño se rinde ante el dolor, el hombre lo usa como combustible. Ser del 1% es ser arquitecto de tu destino. Es tomar las riendas de tu mente, de tu cuerpo, de tu espíritu y alinearlos hacia un mismo objetivo. Significa que no vives a merced de tus emociones. Vives guiado por tus valores. Y cuando tu valor interno supera tu miedo, te vuelves invencible. ¿Quieres saber por qué la mayoría nunca llega ahí? Porque están llenos de ruido. Ruido externo, redes, opiniones, comparaciones. Y ruido interno, dudas, complejos, inseguridades. Pero el hombre del 1% sabe hacer silencio. Sabe desconectarse del mundo para conectarse con su propósito. Él entiende que su mente es su templo, que su cuerpo es su arma y que su espíritu es su motor.
El 1% no busca ser entendido, busca ser efectivo, no busca ser aceptado, busca ser respetado, no busca reconocimiento, busca resultados, así que mírate al espejo, mírate de verdad. ¿A qué grupo perteneces? ¿Al que habla o al que actúa? ¿Al que sueña o al que se disciplina? ¿Al que teme o al que enfrenta? Porque no puedes jugar en los dos equipos. O eres parte del 99 o eres parte del 1. Y si quieres estar en ese 1, tendrás que pagar el precio. Horas de soledad, años de sacrificio, días sin reconocimiento y noches de silencio. Pero el resultado es libertad. Libertad mental, emocional, espiritual. La libertad de saber que tú mandas en tu vida, que tú decides tu destino, y eso, hermano, vale más que cualquier lujo, que cualquier fama, que cualquier título. Escribe en los comentarios: pertenezco al 1%. Si estás dispuesto a pagar ese precio. Hazlo con intención, con fuego en el pecho. No es una frase para sonar bien. Es una declaración. Es una firma en el contrato más importante de tu vida. El compromiso contigo mismo. El 1% no nace con suerte. Nace cuando un hombre cansado de ser mediocre decide transformarse. Y esa decisión puede ser hoy. Puede ser ahora. Porque la vida no te da lo que sueñas. Te da lo que mereces. Y mereces exactamente lo que estás dispuesto a construir. Ser del 1% no significa creerte superior. Significa tener estándares que no negocias. Significa vivir con propósito, con disciplina, con fe en que fuiste creado para más. Significa ser el tipo de hombre que no retrocede ante la adversidad, que inspira sin hablar, que lidera con el ejemplo y que deja huellas profundas allí por donde pasa. Y si alguien te pregunta por qué lo haces, respóndele con calma. Porque no quiero vivir como todos. Quiero vivir como pocos. No olvides suscribirte al canal si esto te está encendiendo por dentro. Porque seguiré hablándote así, soldado. Directo al alma, sin filtros, sin excusas. Porque este es el entrenamiento de los que se atreven a ser distintos. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. El paso más importante, el de decidir. Porque solo los que deciden cambiar, cambian el mundo. Y tú acabas de decidir ser un hombre del 1%. Ser un hombre del 1% no es cuestión de suerte, ni de herencia, ni de contactos. Es cuestión de espíritu inquebrantable. Y quiero que lo entiendas. El 1% no está hecho de músculos o de dinero. Está hecho de convicción, de una mente que no se rinde aunque el mundo se le venga encima. Porque los hombres comunes se rompen ante la adversidad, pero el 1% se forja dentro de ella. Los hombres comunes hablan de sueños, los del 1% los ejecutan. Los comunes buscan motivación, los del 1% viven motivados por su propósito. Déjame contarte una historia. Había un joven llamado Adrián. Tenía 20 años, sin dinero, sin apoyo, sin rumbo. Pero un día se miró al espejo y vio a alguien que ya no podía seguir huyendo. Empezó a levantarse antes del amanecer. No había gimnasio, así que corría con piedras en una mochila. No había coach, así que se habló a sí mismo como un soldado. No había motivación, solo dolor, hambre y un fuego interno. 5 años después, Adrián no era el mismo. No se había hecho millonario aún, pero su mente valía más que cualquier fortuna. Porque entendió que el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando nadie te ve. Y eso, soldado, es lo que diferencia a un hombre común de un hombre del 1%. No es el resultado, es el carácter. No es el título, es la resistencia. No es el aplauso, es la fe cuando nadie cree en ti. Un hombre del 1% no busca excusas, busca razones para continuar. Mientras el resto se queja del frío, él entrena. Mientras el resto duda, él avanza. Mientras el resto teme perder, él teme no intentarlo. Tienes que hacerte la promesa más importante de tu vida. No importa lo que venga, no me voy a detener. No lo digas. Grábalo en tu ADN. Te voy a decir una verdad que duele. La mayoría de los hombres fracasan porque nunca se enfrentan a sí mismos. Temen mirar su reflejo y aceptar que son débiles. Temen reconocer que no son disciplinados. Temen admitir que se conformaron. Pero un hombre del 1% no teme su sombra.
La enfrenta, la doma, la entrena, porque sabe que solo quien domina su oscuridad puede brillar con fuerza. El 1% no necesita que lo empujen. Él se empuja solo. No necesita que lo aplaudan, porque el aplauso más importante es el silencio de su conciencia diciéndole, lo hiciste bien. Y escucha esto con atención. El mundo no te debe nada, ni reconocimiento, ni oportunidades, ni respeto. Tú debes ganarlo todo. Los hombres del 1% no se sientan a esperar el momento perfecto. Ellos lo crean, con sudor, con fe y con estrategia. Tú puedes ser ese hombre, pero tendrás que dejar morir la versión débil que aún te domina. Sí, morir. Porque un nuevo hombre no puede nacer si el viejo sigue respirando dentro de ti. Y ese viejo hombre es cómodo, es flojo, es inseguro y vive de excusas. Tendrás que matarlo todos los días, a las 5 de la mañana cuando la cama te llama, cuando el cuerpo te dice basta, cuando tu mente te susurra, ya has hecho suficiente. Es en esos segundos donde se define si vas a ser parte del 1% o del 99% que se rinde. El 1% vive bajo una ley. Haz lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tengas ganas. Esa es la verdadera disciplina. No es motivación, es cumplimiento. No es emoción, es convicción. No se trata de hacer lo que te gusta. Se trata de hacer lo que es necesario. Escribe esto en los comentarios, quiero leerlo. Haré lo necesario, aunque duela. Porque si eres capaz de sostener esa frase con acciones, ya diste el primer paso para entrar en ese 1%. Y no pienses que ser parte de ese grupo es cuestión de riqueza o fama. No, ser del 1% es ser un hombre con control, con propósito, con dirección. El tipo que tiene una misión y no la negocia. El tipo que honra su palabra. El tipo que si promete algo, lo cumple, aunque se le parta el alma en el intento. Quiero que escuches esto y lo sientas. Tu valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de resistir. Y en un mundo donde la mayoría huye del dolor, el 1% lo transforma en combustible. Donde la mayoría busca placer, el 1% busca propósito. Donde la mayoría sueña, el 1% ejecuta. No naciste para ser promedio. No naciste para seguir al rebaño. Naciste para liderar tu propia guerra interna, para dominar tus instintos, para elevar tu espíritu y demostrarte que sí puedes. Tu mente es un campo de batalla y cada decisión es un disparo. Cada no puedo que eliminas es un enemigo menos. Cada sacrificio que haces es una medalla invisible. Cada día que resistes, estás más cerca de la victoria. Un hombre del 1% no busca ser admirado, busca ser respetado por su propio reflejo. Cuando camina, no lo hace para mostrar poder, sino porque ya lo conquistó dentro de sí. Cuando habla, sus palabras no necesitan gritar, porque su presencia ya impone. Cuando actúa, no lo hace por validación, sino porque su propósito es inquebrantable. Así que grábate esto, no estás aquí para vivir cómodo, estás aquí para vivir con propósito. Y el propósito no se alcanza con debilidad, sino con guerra, fe y convicción. No olvides suscribirte al canal, porque aquí estás entrenando la mente, el alma y el carácter. Aquí estás forjando al verdadero hombre del 1%. Ser un hombre del 1% no significa ser perfecto. Significa ser consciente de tus imperfecciones y usarlas como armas. Significa entender que tus cicatrices no te debilitan, te definen, que tus fracasos no te frenan, te educan, que tu dolor no es tu enemigo, sino el maestro que vino a forjarte. ¿Sabes qué hace distinto al 1%? Que no se escapa del sufrimiento, lo domestica, mientras los demás lo rehuyen. Ellos lo enfrentan hasta hacerlo suyo. Te diré algo que muy pocos quieren aceptar. El camino hacia el 1% no es bonito, no es rápido y no es cómodo. Es una guerra silenciosa, una guerra contra la pereza, contra la distracción, contra la duda. Y la mayoría pierde esa guerra no porque no pueda ganarla, sino porque no soporta pelearla. El 1%, en cambio,
Despierta todos los días con un enemigo que ya conoce, su propia mente. Y le dice con calma y firmeza: hoy tampoco me vas a vencer. A veces me preguntan, ¿cómo sé si tengo lo necesario para ser del 1%? Y mi respuesta siempre es la misma: mírate en los días difíciles. No cuando todo sale bien, no cuando tienes energía. Mírate cuando estás cansado, cuando el mundo te ignora, cuando nadie cree en ti. Ahí verás quién eres. Porque cuando ya no queda motivación, solo queda disciplina. Y la disciplina es el idioma de los hombres del 1%. Te contaré algo. Hace muchos años conocí a un viejo militar retirado. Tenía la espalda encorvada, las manos llenas de cicatrices, pero su mirada era de acero. Un día, en medio de una tormenta, lo vi entrenando solo. Me acerqué y le pregunté: ¿por qué entrenas si ya no tienes batallas? Y él me respondió: hijo, las batallas nunca terminan. Cuando no peleas afuera, peleas adentro. Si dejo de entrenar, pierdo terreno ante mí mismo. Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje, porque eso es exactamente lo que hace el 1%. Se entrena incluso cuando no hay guerra visible. Tú tienes que pensar igual. El 1% no espera el momento perfecto para actuar, porque entiende que la perfección no existe, solo la preparación. Cada día es una oportunidad para avanzar 1 milímetro más. Cada mañana que eliges levantarte cuando no tienes ganas, estás construyendo poder. Cada vez que cumples una promesa que nadie ve, estás afinando tu honor. Cada vez que resistes la tentación de rendirte, estás firmando tu membresía en ese 1%. Escucha esto con atención. No hay crecimiento sin incomodidad. Si tu vida es fácil, estás estancado. Si no estás luchando, estás perdiendo. El 1% no teme al dolor, porque lo entiende como parte del proceso divino. Dios no prueba a los débiles, prueba a los que eligió para algo grande. Y si estás pasando por un fuego ahora mismo, es porque el Creador vio en ti un acero que debía ser templado. Pero la mayoría huye, la mayoría se queja, la mayoría dice: ¿por qué a mí? El 1% dice: gracias por la oportunidad de demostrar quién soy. Ese cambio de mentalidad es lo que separa al común del elegido. Por eso te digo, deja de pedir un camino fácil. Pide una mente más fuerte. Deja de rezar por menos problemas. Pide más capacidad para enfrentarlos. Deja de buscar motivación. Conviértete en motivación. Escribe en los comentarios esta frase y que te quede marcada en la mente: no necesito suerte, tengo propósito. Porque un hombre con propósito puede soportar cualquier peso, cualquier carga, cualquier tormenta. El propósito es lo que hace que te levantes cuando el cuerpo no quiere. El propósito es lo que convierte la disciplina en fe. Y la fe, hermano, es lo que mantiene encendida tu llama cuando todo se oscurece. Ser del 1% es un camino solitario. Perderás amigos, te juzgarán, te dirán que cambiaste. Y sí, cambiaste. Porque el crecimiento y la comodidad no pueden coexistir. Deberás aprender a soportar la soledad sin quebrarte, a caminar sin aplausos, a avanzar sin compañía. Pero esa soledad no es castigo, es entrenamiento. Es el silencio donde Dios moldea a los líderes, donde se forja la visión, donde se purifica el carácter. Tarde o temprano, el mundo verá los frutos. Pero para llegar ahí, tendrás que pasar por temporadas donde nada florece, donde el esfuerzo no se nota, donde los resultados parecen lejanos, donde solo tú sabes cuánto te cuesta seguir. Y justo ahí, cuando nadie mira, es donde nacen los verdaderos hombres del 1%. No en los escenarios, no bajo las luces, sino en los momentos en que el alma se parte en dos y aún así eliges continuar. Si estás pasando por una etapa dura, no la maldigas, agradécela, porque mientras el 99% se rinde, tú estás siendo entrenado para ser imparable. Dios no te quita nada sin intención, te está vaciando para llenarte de propósito, de fuerza, de visión, y créeme, llegará el día en que entenderás por qué todo tuvo que doler tanto. No hay excusas, soldado. No hay atajos. Solo hay trabajo, fe y constancia. Tu misión no es parecer fuerte, es ser fuerte. Incluso cuando nadie lo nota. No necesitas que te digan que puedes.
Solo necesitas decidir que lo harás, y esa decisión, tomada en silencio, vale más que 1000 discursos motivacionales. Eres llamado a ser parte del 1%, pero no todos responden al llamado. Algunos lo escuchan y vuelven a dormir. Otros lo sienten y se levantan. Solo tú puedes decidir a cuál grupo pertenecerás. Así que endereza la espalda, limpia tus pensamientos, fija tus ojos en tu propósito y sigue adelante. Porque el mundo no se transforma con palabras, se transforma con ejemplos. Y tú estás llamado a ser uno de ellos. No olvides suscribirte, porque este canal no es entretenimiento. Este canal es entrenamiento. Aquí estamos formando mentes, no espectadores. Aquí no se busca fama, se busca transformación. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó. Ser un hombre del 1% no se trata solo de pensar diferente. Se trata de vivir diferente, de tener un código, una doctrina, una estructura que sostenga tu propósito incluso cuando la emoción desaparezca. Porque todos pueden ser fuertes cuando las cosas van bien, pero el 1% sigue de pie cuando la vida lo arrastra por el suelo. Y esa es la diferencia entre tener motivación y tener misión. Mira a tu alrededor. La mayoría busca comodidad. La mayoría quiere resultados rápidos, reconocimiento inmediato, caminos fáciles. Por eso se quedan en el 99%, porque no entienden que la verdadera recompensa no está al inicio, sino al final del sufrimiento. El 1% vive bajo una mentalidad de élite. No piensa como los demás, no actúa como los demás, no habla como los demás. Su mente es un cuartel, orden, precisión, estrategia y propósito. Y su vida, una operación constante para alcanzar la mejor versión de sí mismo. Hay 3 principios que rigen a los hombres del 1%: control, consistencia y carácter. Control, porque dominan sus pensamientos antes de que sus pensamientos los dominen. Consistencia, porque hacen lo correcto todos los días, sin importar el clima, el humor o las circunstancias. Y carácter, porque no negocian sus valores ni siquiera bajo presión. Déjame contarte algo que muchos no quieren aceptar. La autodisciplina es la forma más pura de amor propio. Sí, escuchaste bien. No hay mayor prueba de respeto hacia ti mismo que obligarte a hacer lo que dijiste que harías, aunque duela. Los débiles dicen me lo merezco y buscan placer. Los del 1% dicen me lo debo y buscan progreso. Y esa diferencia es lo que crea imperios personales. Hace unos años conocí la historia de un joven soldado, de nombre Esteban, que era de los peores en el entrenamiento. Se quedaba atrás, tropezaba, caía, y todos se burlaban de él. Pero había algo en su mirada, algo distinto. Cada vez que fallaba pedía repetir la prueba. Cada vez que lo humillaban, entrenaba más. Y cuando le preguntaron por qué no se rendía, respondió: porque cada vez que me caigo, Dios me está enseñando cómo levantarme mejor. Al final del entrenamiento, no fue el más rápido, pero fue el más resistente. Y eso es lo que el 1% entiende. La resistencia vale más que la velocidad. No importa cuántas veces tropieces, lo importante es que sigas avanzando. Porque escucha bien esto: la mediocridad no se hereda, se elige. Cada día que te rindes ante tus excusas, te estás eligiendo pequeño. Cada vez que procrastinas, estás enterrando tu propósito bajo la pereza. Y cada vez que pospones tu disciplina, estás diciéndole al universo que no estás listo para lo que pides. El 1% no espera a sentirse listo. El 1% actúa y la acción los vuelve imparables. La emoción viene después, pero el deber viene primero. Por eso son temidos, respetados y admirados, porque no necesitan motivación para hacer lo que es necesario. Su estándar es más alto, su mente más fría y su fe más ardiente. Un hombre del 1% no se levanta solo por él. Se levanta porque sabe que su ejemplo puede despertar a otros. Sabe que hay ojos observando, incluso en silencio, y que su disciplina puede inspirar a alguien a cambiar su vida. Por eso, incluso cuando no tiene ganas, se levanta igual, porque entiende que su compromiso no depende del sentimiento, sino de su palabra. Y eso es lo que tú debes entender. Tu palabra es tu uniforme. Cada vez que rompes una promesa que te hiciste,
tu alma pierde autoridad. Cada vez que cumples una, tu espíritu gana poder. Así que deja de hacer promesas vacías. Cumple aunque nadie te vea. Cumple aunque nadie lo aplauda. Cumple porque ese es el código del 1%. Muchos dicen que no tienen tiempo, pero la verdad es que no tienen control. El 1% no tiene un minuto que no cuente. Su día no empieza cuando suena el reloj, sino cuando su propósito lo despierta. Y cuando el resto aún está dormido, ellos ya están construyendo su legado. El hombre del 1% entiende que su vida es una misión divina. Y las misiones divinas requieren disciplina espiritual, no solo física. Por eso cuida su mente como un templo y su cuerpo como un arma. Medita, reflexiona, ora, se alinea con algo más grande que él. Porque sabe que la verdadera fuerza viene del equilibrio entre el espíritu y la acción. A veces la batalla no es contra la falta de recursos, sino contra la falta de enfoque. Y en ese campo el 1% es letal. Elimina distracciones, corta lo innecesario, silencia el ruido. No gasta energía en lo que no aporta. No se contamina con opiniones mediocres. Solo escucha lo que lo fortalece, porque su energía no es infinita y lo sabe. Por eso te digo, si quieres ser parte de ese 1%, tendrás que sacrificar. Sacrificar comodidad, amistades, ocio, placer inmediato. No porque seas un mártir, sino porque entiendes que tu destino vale más que cualquier distracción. El éxito no llega a quien lo desea, llega a quien se vuelve merecedor. Y la única forma de merecerlo es demostrando constancia cuando nadie te ve. Escribe en los comentarios esta frase si estás entendiendo el mensaje. Estoy dispuesto a sacrificar lo que soy, por lo que puedo llegar a ser. Esa mentalidad es el inicio de la transformación, porque mientras los débiles se aferran a lo viejo, los fuertes se vacían para recibir lo nuevo. Y ese vacío, esa incomodidad, ese dolor que sientes, no es castigo, es señal de crecimiento. Ser del 1% no es un destino, es una forma de vivir, una marcha constante, una guerra diaria. Y cuando aprendes a amar esa guerra, te conviertes en alguien indestructible, porque el cuerpo puede cansarse, pero el espíritu de propósito no conoce rendición. Recuerda esto, los hombres del 1% no se distinguen por lo que logran, sino por lo que resisten. No por sus victorias, sino por su disciplina silenciosa. Y mientras el resto busca admiración, ellos buscan evolución, porque el verdadero honor no está en ser visto, sino en ser real. No olvides suscribirte, porque este canal no es una charla motivacional cualquiera. Aquí estamos levantando a los guerreros que el mundo necesita. Aquí estás aprendiendo a ser el 1% que no pide permiso, que no teme y que nunca se rinde. Escúchame bien, ser un hombre del 1% no es una frase bonita para colgar en la pared. Es una declaración de guerra. Una guerra contra tus debilidades, contra tus excusas, contra la voz interna que te dice, no puedes. Porque esa voz vive dentro de ti y no desaparecerá. Solo se somete cuando le demuestras quién manda. El 1% no busca una vida más fácil, busca una mente más fuerte. Y eso se logra peleando cada día con la resistencia invisible, que el resto ni siquiera ve. Porque mientras los hombres comunes viven para no sufrir, el 1% vive para cumplir su misión. Y esa diferencia lo cambia todo. El hombre promedio despierta y espera a sentirse bien para actuar. El del 1% actúa hasta sentirse bien, porque entiende que la emoción no manda. Manda la decisión. El cuerpo no manda. Manda el espíritu. Y cuando el espíritu ordena, el cuerpo obedece. La mente del 1% es una fortaleza. No se deja invadir por quejas. No se deja dominar por pensamientos débiles. Cada vez que surge un no puedo, lo convierte en aún no lo logré, pero lo haré. Cada vez que aparece un obstáculo, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa mentalidad convierte cada caída en una clase y cada derrota en una instrucción divina. Escucha esto. Los hombres del 1% no son fríos, son conscientes. Sienten miedo, sienten cansancio, sienten dudas, pero no se identifican con ellas.
No permiten que esas emociones gobiernen su destino, porque saben que el propósito es más grande que cualquier emoción momentánea. No se trata de no tener miedo, sino de caminar con miedo igual, de mirar al abismo y dar un paso más. Hace años escuché la historia de un hombre llamado León, un boxeador desconocido, de barrio pobre, con hambre de redención. Perdía casi todas sus peleas, pero jamás dejaba de entrenar. Una noche un periodista le preguntó: ¿por qué sigues intentándolo si no ganas? Y León, con los labios rotos y los ojos enrojecidos, respondió: porque cada golpe que recibo me hace un poco más resistente. Y llegará el día en que la vida me golpee igual, pero ya no caeré. Esa noche entendí que el 1% no pelea por trofeos, pelea por forjar su espíritu, porque cuando el espíritu es fuerte, todo lo demás se acomoda. Te diré algo que pocos quieren aceptar. Tu destino no se define por tus condiciones, sino por tu determinación. No importa si naciste sin recursos, sin apoyo, sin suerte. Dios te dio lo más poderoso, libre albedrío y una mente capaz de cambiarlo todo. Tú decides quién eres. Tú decides cuántas veces te levantas. Tú decides cuándo termina la batalla. Y mientras no decidas rendirte, sigues en guerra. El 1% no reza por caminos fáciles. Reza por fuerza para seguir caminando. No pide milagros, no se convierte en uno. Y es esa conexión con algo más grande lo que lo hace indestructible. Porque cuando un hombre une su disciplina con su fe, el universo se inclina a su favor. No porque sea magia, sino porque la energía de la coherencia es irresistible. Un hombre que hace lo que dice, que honra su palabra, que actúa con propósito, atrae resultados inevitables. Quiero que grabes esto en tu mente. El 1% no habla de futuro, lo construye hoy. El 1% no espera motivación, se la provoca. El 1% no teme al fracaso, lo estudia y lo convierte en impulso. El 1% no vive comparándose, porque su única competencia es su reflejo. Mientras el resto busca validación externa, el 1% busca respeto interno. Y ese respeto nace cuando haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo note. Ahí es cuando el alma se fortalece. Ahí es cuando Dios te observa y te dice: ahora estás listo para más, porque el cielo solo le entrega más peso a quien ya demostró que puede cargarlo. No te confundas. El 1% no busca gloria personal. Busca dominio interior, ser dueño de su mente, de su tiempo, de su energía, de su destino. Y ese dominio no se logra un día. Se conquista a diario, cada vez que eliges estudiar en lugar de distraerte, cada vez que eliges entrenar cuando estás agotado, cada vez que eliges callar cuando podrías explotar. Ahí estás construyendo imperio interno. Por eso te digo, sé un soldado del propósito. Marcha cada día con disciplina, fe y estrategia. No improvises tu vida. Planifica, organiza, ejecuta. Y cuando el mundo te desafíe, recuerda que un hombre con propósito no necesita suerte, necesita orden. La suerte es para los que esperan. El orden es para los que conquistan. ¿Quieres ser parte del 1%? Entonces elimina el ruido, corta lo que te distrae. Aléjate de los que no entienden tu visión. No porque te creas mejor, sino porque sabes que estás en misión. Un soldado no se detiene a convencer civiles. Sigue su camino, y los que deben entenderlo, lo entenderán cuando vean sus resultados. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: mi misión es más grande que mi comodidad. Porque cuando entiendes eso, dejas de necesitar motivación. Ya no buscas aprobación. Ya no esperas compañía. Solo avanzas cumpliendo con tu deber, con fe en el proceso. El 1% no duda del proceso. Sabe que cada demora tiene propósito, que cada caída tiene enseñanza, que cada silencio tiene dirección. Y mientras los demás pierden tiempo preguntando ¿por qué?, ellos avanzan confiando en ¿para qué? Esa es la diferencia entre un hombre guiado por emociones y un hombre guiado por visión. Recuerda, el dolor no viene a destruirte, viene a purificarte, a quitarte lo innecesario, a mostrarte quién eres de verdad. Cada vez que el dolor te visite, recíbelo como un mensajero, porque solo a través del fuego se forja el acero. Y tú, soldado, estás siendo templado para cosas grandes. No busques que el mundo te entienda ahora.
No es tu trabajo explicarte, es tu trabajo demostrarlo. Y el que tenga ojos para ver, verá. Mientras tanto, tú sigue construyendo, sigue disciplinado, sigue creyendo, porque los que resisten cuando todo arde, terminan gobernando cuando todo se enfría. No olvides suscribirte, porque aquí no vienes a escuchar palabras bonitas. Vienes a despertar el poder que habita en ti. Vienes a convertirte en el hombre que el 99% no se atreve a ser. Ser un hombre del 1% no termina cuando alcanzas tus metas. No termina cuando los demás te aplauden. No termina cuando ya tienes dinero, estabilidad o reconocimiento. Ahí es cuando comienza la verdadera batalla, la de mantenerte invicto ante la comodidad. Porque la comodidad es el enemigo más silencioso del guerrero. Mata el hambre, adormece la mente, debilita la visión. Y los hombres del 1% lo saben. Por eso nunca se duermen en sus victorias. Las celebran por un instante. Y luego vuelven al frente, porque entienden que cada día sin lucha es un paso hacia atrás. Déjame decirte algo. Los grandes no temen volver a empezar. Los grandes no se aferran a lo que ya lograron, porque saben que su valor no está en lo que poseen, sino en quienes se han convertido. Esa es la verdadera riqueza, el carácter, el acero interior, la mente forjada que no se quiebra ni en el fracaso ni en el éxito. He visto a muchos hombres derrumbarse no por perder, sino por ganar, porque el éxito sin propósito destruye igual que la derrota sin aprendizaje. Si no tienes una razón que te sostenga, cualquier aplauso te distrae. Por eso, hermano, si llegas lejos, no olvides nunca de dónde saliste ni por qué empezaste. La fe que te levantó del suelo es la misma que te mantendrá firme cuando llegues a la cima. Y te advierto algo más. El 1% vive solo. No porque no quiera a los demás, sino porque sabe que la mayoría no entenderá su ritmo. Te verán frío, obsesionado, distante. No entenderán por qué te levantas antes del amanecer o por qué prefieres entrenar mientras ellos descansan. Pero no es arrogancia, es propósito. Estás construyendo una versión de ti que no puede ser interrumpida por opiniones débiles. El camino del 1% es un sendero estrecho, y no todos lo soportan. Es la senda de los que se exigen cuando nadie los mira, de los que no necesitan testigos para dar su máximo. Quiero que recuerdes algo. La gente te admirará cuando llegues arriba, pero te atacará mientras subes. Así funciona el mundo. Los que no se atrevieron te señalarán. Los que se rindieron te juzgarán, pero tú no los escuches. Porque si los escuchas te detendrás, y detenerte sería traicionar todo el esfuerzo que ya has hecho. Hace un tiempo conocí a un joven que soñaba con ser soldado de élite. Entrenaba cada día bajo lluvia o sol hasta quedar exhausto. Un día me dijo: «Comandante, siento que nadie me apoya, que todos me dicen que no puedo». Y yo le respondí: «Perfecto, eso significa que estás solo. Y cuando estás solo, es cuando se forja el carácter. No necesitas que crean en ti, necesitas que tú creas en ti». Meses después, ese muchacho se convirtió en el primero de su grupo. Y cuando le preguntaron cómo lo hizo, dijo: «Aprendí a no necesitar aprobación. Aprendí a moverme en silencio y dejar que mis resultados hablen por mí». Esa es la mentalidad del 1%. Moverse sin buscar atención, actuar sin esperar aplausos, luchar sin testigos. El 1% no pide motivación, la crea. No busca inspiración, la provoca. No sigue al resto, marca el paso. Escribe en los comentarios: «No nací para ser del montón». Escríbelo con fuerza, porque esa declaración es el primer paso hacia la élite. Y si te atreves a escribirla, más vale que la cumplas. Quiero que entiendas esto. El 1% no se mide por dinero, ni por fama, ni por títulos. Se mide por su autodominio, por su capacidad de hacer lo que debe, incluso cuando no quiere, por su fuerza de mantener su palabra, incluso cuando nadie más lo hace. Ser parte del 1% no es un objetivo, es una condición del alma. Muchos quieren resultados, pocos quieren disciplina. Muchos desean libertad, pero pocos soportan la responsabilidad que la libertad exige. El 1% no se pregunta ¿por qué yo? Se pregunta ¿por qué no yo? No se pregunta ¿y si fallo?
Se pregunta, ¿y si lo logro? Y sobre todo, no vive soñando con ser alguien, vive actuando como ese alguien hasta que el mundo lo reconoce. Te voy a decir algo que nadie te dice. No todo el mundo merece ver tu proceso. Hay etapas que debes vivir en soledad, porque solo ahí puedes escuchar tu verdadera voz. Los hombres del 1% no se forman bajo luces ni cámaras. Se forman en el silencio, en la incomodidad, en las horas que nadie ve. Es ahí donde el alma se endurece, donde el cuerpo se afila y la mente se vuelve un arma. Y cuando llega el momento, el mundo lo nota. No porque grites, sino porque tu presencia impone respeto. Tu forma de caminar, tu mirada, tu tono de voz, todo grita disciplina. Esa es la marca del 1%. No lo dicen, lo demuestran. No prometen, ejecutan. No opinan, hacen. Así que escucha bien. No estás aquí para ser promedio. No naciste para vivir en la mediocridad, ni para esconder tu potencial. Estás aquí para dejar huella, para construir algo que trascienda. Pero tendrás que pagar el precio. Esfuerzo, sacrificio, renuncia, fe. Y si algún día sientes que no puedes más, recuerda esto. Los hombres del 1% también se cansan, pero nunca se rinden. También dudan, pero nunca se detienen. También sufren, pero nunca se quiebran, porque entienden que su dolor no los destruye, los moldea. No olvides suscribirte al canal, porque si has llegado hasta aquí, ya estás demostrando que no eres común. Estás listo para reprogramar tu mente y forjarte como un verdadero guerrero de élite. Cierra los ojos y grábate esto. Cada día que te levantas antes que los demás, te acercas al 1%. Cada vez que haces lo correcto, aunque nadie lo vea, te acercas al 1%. Cada vez que eliges fe sobre miedo, acción sobre excusas, disciplina sobre placer, te acercas al 1%. Y cuando por fin llegues ahí, entenderás que nunca fue por fama ni por reconocimiento. Fue porque no naciste para rendirte, naciste para liderar, y el mundo tarde o temprano lo sabrá. Así que ahora ponte de pie. Ajusta tu mentalidad, vuelve al campo, porque los hombres del 1% no hablan de sus sueños. Los conquistan,